tardes, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de las figuras más legendarias del siglo XX es la de Lawrence de Arabia, aventurero, escritor, guerrillero, arqueólogo. Thomas Edward Lawrence fue un brillante y controvertido personaje, desgarrado entre sus distintas lealtades, la que debía a su patria y la que tejió junto a los árabes. De familia noble, aunque hijo ilegítimo, Thomas Edward Lawrence nació en Gales el 16 de agosto de 1888. Deslumbrado por la historia y los misterios de Oriente, con 20 años marchó a Palestina y recorrió el Líbano y Siria hasta el Éufrates. A continuación, se licenció en Historia y se esforzó en fortalecer su cuerpo, que, excesivamente delgado y escaso de proporciones, no le acompañaba en sus propósitos aventureros. Su fascinación inicial tuvo que ver con la construcción de fortalezas y castillos que los cruzados dejaron en Oriente. Luego, dicha predilección la transfirió a las áridas tierras del mundo árabe. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, sería enviado a El Cairo como oficial miembro de la inteligencia británica para promover la rebelión de los árabes en el Imperio Otomano. Fue enviado a la ciudad de Jeddah para que convenciera al rey Hussein ibn Ali de que promoviera la incipiente revuelta árabe contra los turcos que estaban comenzando sus hijos Abdullah y Faisal. Se estableció una corriente de simpatía mutua entre él y el emir Faisal, el futuro monarca Faisal I de Irak, que fue decisiva para el éxito de su cometido, el cual implicó la ardua tarea de coordinar a las ariscas tribus beduinas y la creación de un estado árabe con capital en Damasco. Pero los aliados se lo habían prometido todo a todos. Además de las promesas a los líderes árabes en los primeros estadios de la guerra, se habían repartido la región entre Gran Bretaña y Francia por los acuerdos Sykes-Picot, lo que contradecía estas promesas. En 1917, además, se produciría la Declaración Balfour, la promesa de un hogar judío en Palestina. En pleno verano de 1917, las tropas de Faisal tomaron Aqaba, después de levantar a las tribus del norte de la península arábiga. En aquella situación, se convirtió en el flanco derecho del ejército egipcio, mandado por británicos, que amenazaba a Palestina y que bien pronto, en octubre, tomaría Gaza y en diciembre Jerusalén. Ya de vuelta junto a Faisal, mantendría los enfrentamientos contra los otomanos, consiguiendo una larga serie de victorias. Al mismo tiempo, Lawrence servía de enlace con sus superiores británicos, que, pensaba él, preparaban el futuro gobierno árabe de la región, aunque la verdad era otra. Emprendería entonces una campaña guerrillera que le llevaría a Dira, donde apresado sufriría unas terribles torturas e incluso parece que fue violado, aunque salvó la vida. No solo fue aquella experiencia terrible, en los últimos meses había vivido episodios sobrecogedores en todos los órdenes, traiciones políticas, pérdidas personales. Tras entrar en Damasco en octubre de 1918, pidió su relevo y él regresó a Inglaterra. Lawrence participó en la conferencia de Versalles junto a Faisal, como parte de la delegación árabe, que sufrió una decepción enorme al observar cómo los ya de por sí desfavorables acuerdos Sykes-Picot aún empeoraban. Sin recibir garantía alguna, Faisal regresó a Damasco y Lawrence se refugió en la redacción de su obra Los 7 pilares de la sabiduría. Intentó ser piloto de aviación, luego pasó a los blindados y terminó en la India, en un lugar del remoto norte de donde tuvo que salir al relacionarle la prensa con la subversión de los indígenas contra el dominio británico. Finalmente entró en la RAF, pero después de 6 años sufrió un accidente de circulación que terminaría con su vida el 19 de mayo de 1935. Don José Manjón, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, primero vamos a empezar por el principio. Lawrence de Arabia lo que consiguió fue sublevar a los árabes contra el Imperio Otomano. Hay que distinguir entre los árabes, los otomanos, y que no por el hecho de que sean musulmanes dejan de ser enemigos. Lo han sido durante mucho tiempo. Bueno, Lawrence no sublevó a los árabes, ya estaban sublevados cuando llevaban 7 meses sublevados cuando llegó Lawrence a Arabia. Y bueno, el tema de los otomanos, otomano en realidad hasta el siglo XIX era cualquier súbdito del imperio otomano, o sea, de lo que se llama entre comillas imperio turco. A partir del reino de Mahmud II, con la independencia de Grecia, la guerra contra Egipto, los follones que tuvieron en el Cáucaso con los rusos, etcétera, el concepto de otomano va unido a una reforma en la cual se prima la lealtad dinástica. Pero esa reforma, llamada Tanzimat en Turquía, intentan crear un imperio otomano con todos los súbditos del imperio, con una igualdad de derechos. Hasta entonces, evidentemente, los islámicos tenían la preeminencia, no siempre. Por ejemplo, en la zona de Rumelia, en lo que eran los Balcanes, los griegos tenían preeminencia sobre los demás pueblos cristianos. Entonces era un sistema bastante complicado. Ese sistema, en 1877, con la guerra contra Rusia, quiebra por completo. Y Abdulhamid II intenta crear un imperio islámico, un imperio en el cual el centro de gravedad, la cohesión sea la fe, el Islam. Y ese imperio en las tierras musulmanas funcionó bastante bien. No
no tuvieron demasiados problemas mientras Abdülhamid II mandó. En 1908 la Revolución de Jóvenes Turcos quiere crear un Estado étnicamente turco, dominado por los turcos y con ideales panturáneos. Entonces, bueno, eso evidentemente a los árabes, a los kurdos, a los otros pueblos musulmanes no les gusta. Pero no hay que olvidar que no todos los árabes son musulmanes, hay árabes cristianos, además gran número, en Siria, en Líbano, en la propia Palestina hay una cantidad importante de árabes cristianos. Incluso hay árabes que son yazidíes o que son de otro tipo de confesiones. O sea, y que los principales países musulmanes en el mundo no son árabes. No son árabes. O sea, por número de población. Serían Indonesia, Irán, Turquía, Pakistán, sí. Bueno, está bien hacer la separación, ¿no? Las potencias europeas tenían mucho interés en la desmembración del Imperio Otomano, es evidente. Francia y Gran Bretaña, Rusia, todas querían meter mano ahí por diferentes objetivos, buscaban diferentes objetivos. En general, más o menos esos objetivos tendían a ser compatibles. Por lo menos a las alturas de la Primera Guerra Mundial, y de hecho fue una de las razones que motivaron también la cercanía del imperio a Alemania, la construcción del ferrocarril de Bagdad, que fue fundamental también para el destino, para el futuro del imperio. Bueno, es que en 1916 hubo un acuerdo anglo-franco-ruso, que la parte anglo-francesa, que es la que sobrevivió, es lo que se llama Acuerdo Sykes-Picot, que dividía el Imperio Otomano en zonas de influencia, una británica y otra francesa. Esas zonas en realidad se mantuvieron. En el año 19 ahí está el acuerdo entre Millegán y Lloyd George, en el cual la única modificación que hay es que la zona de Mosul se entrega a Inglaterra a cambio de que el 25% del petróleo iraquí sea para Francia. Pero y luego la conferencia del Cairo de 1921 ratifica eso, con los mandatos también de la Sociedad de Naciones que de nuevo ratifican ese. Por lo tanto, la idea fundamental de que tenían las grandes potencias era dividirse el Imperio Otomano para ellas. Claro. Y además tenemos la política exterior británica que se lo prometía todo a todos y realizaba promesas que eran incompatibles unas con otras. Eso siempre ha sido clásico de los ingleses, siempre. Ofrecer carnaza a todo el mundo. Pero, por ejemplo, los árabes se sublevaron en el 16 y durante muchísimo tiempo tardaron en recibir armamento moderno, tardaron en recibir instructores, tropas. Tardaron 7-8 meses en tener una mínima estructura militar medianamente moderna. Por ejemplo, los aviones turcos se paseaban alegremente por encima de las tribus sublevadas porque no había aviación que se enfrentara a los turcos. Hay que hacerse una idea de que, posiblemente por los costes, en el año del 14 al 18, Gran Bretaña se gastó 750 millones de libras de la época en mantener el frente occidental. Para mantener la rebelión árabe solo emplearon 11 millones. Y, por ejemplo, para pacificar Irak en los años 20 se gastaron del orden de 60 millones de libras de la época. O sea que la rebelión árabe en realidad estuvo siempre infradotada, en buena medida porque tampoco Gran Bretaña quería un excesivo éxito de la revuelta árabe. Por ejemplo, lo primero que hacen con los franceses es impedir que se cree una gran Siria. La base del movimiento árabe no era el Hiyad, era crear una gran Siria, lo que hoy es Irak, Siria, Palestina, Jordania. Y eso lo primero que hizo fue partirlo y no permitir bajo ningún concepto que se uniera. Entonces, el sueño árabe desde un principio nació frustrado. Y luego están las promesas a los judíos, la declaración Balfour del 2 de noviembre del 17, que también promete un hogar nacional a una tierra que han prometido también a los árabes, lo cual era, rizar el rizo. En el fondo los ingleses se querían quedar todo para ellos. Ellos pensaban que en todo caso los colonos judíos serían una especie de bastión británico en la Palestina otomana, cuando evidentemente tanto los árabes como los judíos tenían sus propias ideas lo que querían hacer ellos con su territorio. Bueno, en el caso de Lawrence era un hombre seducido por Oriente desde muy joven, desde muy temprano, lo cual tampoco era excepcional en la Europa de esa época. No, viene desde el siglo casi XVIII, de las expediciones de Burckhardt cuando descubre Petra, el español Ali Bey, que va a la Meca y pasea por... Ali Bey es un personaje que también merecería así un estudio importante. Luego está en Inglaterra el famoso caso de Lady Hester Stanhope, que es la reina blanca de Arabia, la llamaban, que fue durante mucho tiempo una especie de peregrina apasionada en el mundo árabe. Y sobre todo el capitán Richard Barton, que fue el gran explorador, hombre que fue a Medina y la Meca y que dejó 3 libros, los 3 tomos de su viaje a Medina y la Meca, que son francamente interesantes. O Edward Lane, que fue el que descubrió y describió cómo se vivía en el Egipto todavía entre otomano y de la época de la dinastía Mohammed Ali. Y finalmente
muy importante en la vida de Lawrence es Charles Doughty, que escribió Arabia Deserta, que fue la peregrinación de un inglés cristiano por las tierras de Riyad, donde fue maltratado sistemáticamente por su condición de inglés y de cristiano por otras tribus beduinas. En el año 17, Lawrence se camufla de árabe, se viste de árabe y va a hablar con los sirios para lograr para llevar a cabo una acción política concertada. Bueno, ese es uno de los grandes mitos de los 7 pilares de la sabiduría. Lawrence era simplemente un agente de enlace. Entonces, en los 7 pilares de la sabiduría engrosa su historial de manera bastante dudosa. Lawrence no podía negociar nada con los sirios porque los sirios se admitirían a uno de los suyos y de familia aristocrática. Nasib Bekri, que era el verdadero emisario que mandó Faisal a hablar con los sirios, fue boicoteado por Lawrence, porque Lawrence tampoco quería un acuerdo con los sirios así político. También boicoteó al emir Abdelkader, que era otro personaje que tenía gran importancia en Damasco y en el Jebel Drus. Y muchas de estas cosas que cuenta Lawrence en los 7 pilares de la sabiduría y que no cuenta en el libro anterior, que es mucho más histórico, que es Rebelión en el desierto, sí, son en buena parte una novelería. Por ejemplo, cuando él dice, yo decidí la guerra de guerrillas, ¿no? La guerra de guerrillas la habían decidido los árabes 7 meses antes de que él llegara a Yida. Y, por ejemplo, la famosa marcha sobre Aqaba no la decidió él, la decidió Faisal Auda Butayi y el jerife Nasir. Entonces, bueno, todos estos temas y luego, por ejemplo, uno de los jerifes que participó en todas las batallas, Sakrami, decía que él había visto siempre a Lawrence, pero nunca había visto pegar un tiro ni de pistola ni de rifle. No hay que olvidar que un personaje como Lawrence era muy mal visto por los beduinos. Cuando a Lawrence le visten de árabe, no es ningún privilegio, le visten de árabe para disimular. Claro. Y muchos oficiales europeos de origen, por ejemplo los franceses, el coronel Bremont, también se tenían que vestir de árabes porque si no, los beduinos... Una de las cuestiones por las que los beduinos se sublevan contra los otomanos es que los alemanes cristianos apoyan a los otomanos. Y claro, el jerife Hussein no podía tener ingleses, cristianos, blancos, dando vueltas por allí, vestidos de ingleses, con lo cual no solamente Lawrence se vistió de árabe, la verdad que el exhibicionismo de Lawrence fue bastante más palmario. Bueno, él alimentó el mito también. Sí, discreto no era. En su obra. Y precisamente en los 7 pilares de la sabiduría es cuando cuenta el episodio de Derá. Otro episodio que también es muy discutible, en los años 60 el historiador Soleimán Musa, un historiador jordano, fue intentando reproducir la misma ruta de Lawrence y con el itinerario que da Lawrence y los días que da dice que es imposible que hubiera llegado a Derá. Y que además era muy difícil que un europeo solo entrara en Derá en esas condiciones, porque además los turcos tenían mucho más apoyo de lo que nos cuenta Lawrence. Los turcos tenían muchísimo apoyo de muchísimas tribus, el emir de Jail se puso del lado decididamente de los turcos y Lawrence además incide en una especie de propaganda de atrocidades de los turcos, que luego, por ejemplo, Soleimán Musa fue a preguntar por esas atrocidades en Jordania a los supervivientes y nadie las recordaba. Nadie recordaba que los turcos hubieran partido a la gente en pedazos ni nada de eso. Y es muy curiosa esta tendencia antiturca de Lawrence porque los turcos combatieron muy bien. Fejir Pasha resistió en Medina y Medina no la pudieron tomar. Y hubo 2 ejércitos árabes paralizados por la acción de Fejir Pasha. Y, por ejemplo, en Gaza los turcos rechazaron 2 veces a los ingleses en batallas bien reñidas. Entonces, la idea esa que da Lawrence de que los turcos eran una especie como de acémilas pasivas, no es cierto, eran muy buenos combatientes y lucharon en inferioridad de condiciones. Siempre lo han sido, por otra parte. Un pueblo guerrero de primer orden. Desde luego. De cualquier manera, él se sintió traicionado por sus superiores, al menos así lo plasmaba, y eso no es legendario porque realmente... la política británica, como decimos, se lo había prometido todo a todos y él se quedó con cara de... Hombre, pero él, por ejemplo, cuenta en los 7 pilares de la sabiduría que se imaginaba el Tratado Sykes-Picot que lo publicaron los bolcheviques en el 17. Sí. Por eso se hizo público. se lo imaginaba, ¿no? Y luego en su actuación en los tratados de paz y por ejemplo, cuando él pide volver a Inglaterra en noviembre del 18 en Damasco, no lo pide por un tema de traición a los árabes, lo pide porque Allenby quería tener 2 enlaces, uno francés y otro inglés. Y Lawrence era decididamente francófono, no quería colaborar con los franceses. Sí. Sus relaciones con Bremont fueron pésimas, horrorosas. Y en ese aspecto él era antifrancés. Y se fue de Siria por eso. Y luego
los ingleses lo pusieron de enlace con Faisal por dos cuestiones. Faisal no entendía mucho de la política europea y Lawrence era un buen consejero en ese aspecto. Y al ser un buen consejero y tener la confianza de Faisal, también podía fiscalizar los movimientos de Faisal. De hecho, hay un movimiento muy curioso del ministro de Asuntos Exteriores francés que habla con Faisal y dice, mire, nosotros estamos enfrentados con usted, pero nosotros vamos de frente, tenga cuidado usted con lo que tiene al lado. Y fue una advertencia que le lanzó Francia. Dice, nosotros no nos podemos llevar bien, pero tenga usted cuidado con los que le ayudan, que a lo mejor se le hacen todavía peor. Y en efecto, a Faisal lo abandonaron cuando Francia invadió Siria. Claro. Bueno, en muchos aspectos él era un hombre de su tiempo, de su época, le gustaba mucho la velocidad, le gustaban las motos, le gustaba el motor de explosión que diríamos, y aquello le acabaría costando la vida. Sí, pues esa es la mítica de la época de los motores, un poco del futurismo también. Sí. Pero Lawrence era un personaje muy, muy extraño, era muy brillante, también tenía, por un lado, un hombre muy exhibicionista, y por otro lado, un hombre que buscaba ocultarse y odiaba a las multitudes, pero necesitaba que le aplaudieran. Tenía tendencias también pocos como sadomasoquistas, un hombre verdaderamente extraño. Y también eso tiene que ir unido a su origen. Él es hijo bastardo de un baronet inglés de Irlanda. Y además no se enteró de que era hijo bastardo hasta que pasó mucho tiempo. Y eso le provocó posiblemente un cierto rechazo a todo contacto sexual. Se ha hablado también de la homosexualidad de Lawrence, sí, pero realmente lo que sabemos cierto de él es que no tuvo contacto con nadie. O sea, que fue una persona tremendamente solitaria, muy encerrada en sí misma y debía tener una cantidad de complejos bastante importante. Por ejemplo, esa autodisciplina que se imponía va unida a ciertas necesidades de afirmarse frente a los demás. De manera que el aspecto controvertido, digamos, de su sexualidad lo podríamos zanjar diciendo que prácticamente no tenía, o al menos al final no tenía sexualidad, tenía, pero quiere decir que no practicaba ningún tipo de... Cuando estuvo con Willy en Mesopotamia, en las excavaciones, sí, y se mezclaba con los chicos árabes, sí, ahí sí que se pensó. Y además, sí, bueno, los árabes se fueron a quejar a los ingleses. Se escandalizaron, los árabes. Pues se quedó viviendo con un chico de 15 años o 16. Aún. Y eso fue... Pero, claro... Pero no consta. No consta. Bueno, has apuntado un aspecto particularmente llamativo. Por un lado, es un hombre que además, como bien dices en sus memorias y su novela, Los 7 pilares de la sabiduría, alimenta su propio mito, pero por otro lado es verdad que huía del reconocimiento público expresado de forma entusiástica, multitudinaria. Había como una especie de contradicción, como una paradoja permanente en su personalidad. Además, por ejemplo, cuando Lowell Thomas, que es el que le vende como estrella en Estados Unidos, le empieza a hacer fotos y él se viste de árabe y... Lawrence lo permitió también porque en ese momento interesaba vender la guerra europea como algo bonito a los americanos. Los americanos lo que sabían de la guerra eran las trincheras, el fango y el infierno que fue el frente en el año 17-18. Entonces la guerra en Arabia propagandísticamente era muy, muy, muy vendible. Y luego el Thomas fue enviado allí precisamente para eso y convirtió a Lawrence Arabia en una estrella. Pero al mismo tiempo, Lawrence es una persona muy intrigante. O sea, mientras él maniobra en Arabia, se quita de medio a gente como el coronel Vickery, el mayor Vickery, que sabía más árabe que él y que llevaba 10 años en Sudán y se conocía el tinglado mucho mejor que Lawrence. Y Lawrence consiguió echarlo de Arabia. Y era una persona que tenía una enorme capacidad para conocer a quien era importante, ganarse a esa persona. Le pasó con Churchill, le pasó con Little Hart, le pasó con mucha gente de gran nivel en Inglaterra y ganárselos. Por ejemplo, los ascensos militares de Lawrence son verdaderamente espectaculares, porque además el ejército inglés era muy difícil ascender, era un ejército que tenía... Y él llegó a coronel en 3 años, cosa inaudita, vamos. Bueno, a partir de su... Bueno, ya en vida fue un personaje polémico, pero a partir de su muerte, sobre todo, él muere y durante las siguientes décadas podemos decir que se convierte en una especie de figura respetada, una especie casi de icono nacional, pero con el paso de las décadas su figura ha sido cuestionada desde distintos ángulos, algunos de los cuales has apuntado con anterioridad, también en su país. ¿Cuál es la percepción que se tiene hoy en su propio país de la figura histórica de Lawrence de Arabia? Pues es un personaje muy polémico, tremendamente polémico. Pero también hay que reconocer 2 cosas. Primero, que su mito se sustenta en Lowell Thomas, en Los 7 pilares de la sabiduría, que es un libro magnífico, o sea, es una novela de aventuras maravillosa, basada en hechos reales, pero no siempre son del todo reales.
Y luego en la película de los años 60 de David Lynch, que claro, es una epopeya cinematográfica. Ahora, Lawrence Real fue simplemente un oficial de enlace que a partir del año 17 y 18, como Allenby le dio $500,000 de libras para repartir entre los árabes, tuvo un poder político importante, pero fue un agente. O sea, fue un agente del Imperio Británico. Él quería hacer de Arabia el primer dominio de color del Imperio Británico. Esa era su obsesión. Entonces, él siempre fue un agente británico, él fue un agente del imperialismo británico, y en el fondo es casi un personaje de Kipling en ese aspecto. Y luego, los historiadores, cuando han investigado críticamente su figura, han encontrado desde interpretaciones psicoanalíticas como la de Mack hasta el estudio devastador que hizo Richard Aldington, o los estudios sobre el terreno que hizo Suleiman Musa en los años 60 con los supervivientes de la revuelta árabe. Hay ciertas cosas que tienen que quedar claras. Una, la revuelta árabe existió antes de Lawrence. Lawrence no tiene ninguna participación ni en la estrategia, ni en la táctica, ni en las grandes decisiones de la revuelta árabe, que son el emir Faisal y, sobre todo, un personaje al que Lawrence consiguió arrinconar y que era el que tendría que haber sido el verdadero jefe de la causa árabe, que era el emir Abdalá, el futuro rey Abdalá de Transjordania, que era un hombre tremendamente inteligente, muy hábil. Bueno, lo demostró sobreviviendo con un reino como era Transjordania, y que seguramente hubiera sido el dirigente perfecto para una Arabia Unida. Pues don José Manjón, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este polémico personaje que cada día más parece envuelto en la polémica por las diferentes interpretaciones de su vida a las que él también contribuyó en un sentido de deformar, ¿no? Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias.